doy mi Ferrari si logras encenderlo. Se ríe el millonario. Pero la niña lo calló. Te doy mi Ferrari. Te lo doy ahora mismo si logras encenderlo. Gritó Julián con una copa de champán en la mano, mientras su risa resonaba contra el techo alto del salón, cortante como un vidrio roto. El sonido de la música clásica se detuvo de golpe. 200 miradas, cargadas de joyas y soberbia, se giraron al unísono hacia el centro de la pista. Allí, sobre una plataforma negra que brillaba tanto como un espejo oscuro, descansaba la bestia roja, el SF-90 Stradale. Una máquina perfecta, intimidante, que parecía respirar bajo los focos de luz blanca. Pero nadie miraba el auto. Todos miraban el dedo índice de Julián, que apuntaba hacia abajo, hacia una mancha beige y sucia que contrastaba violentamente con la elegancia de la noche. Era una niña. No podía tener más de 6 años. Estaba allí parada, congelada en medio del salón, como un animalito asustado que acaba de cruzar una autopista. Su cabello rubio estaba enmarañado, lleno de nudos y polvo, cayendo sobre una cara manchada de grasa. No llevaba zapatos de diseñador, ni siquiera llevaba zapatos. Sus pies pequeños y oscurecidos por la tierra pisaban nerviosamente el suelo pulido, dejando huellas de miseria en el templo de la riqueza. Vestía un poncho hecho de retazos de tela vieja, tan grande que le cubría las manos, y abrazaba contra su pecho un saco de arpillera mugriento, como si contuviera los diamantes más valiosos del mundo. ¿Me escuchaste, pequeña rata?, insistió Julián, bajando un escalón de la plataforma, con esa sonrisa torcida que tienen los hombres que nunca han escuchado la palabra no. Se ajustó el moño de su smoking, disfrutando de ser el centro de atención. Vamos, no seas tímida. ¿No querías acercarte? ¿No burlaste a la seguridad para ver mi juguete? Pues ahí lo tienes. La multitud estalló en carcajadas. No era una risa alegre, era la risa cruel de la manada que celebra al depredador. Las mujeres se tapaban la boca con abanicos de seda, susurrando comentarios venenosos sobre el olor que debía tener la niña, mientras los hombres asentían, aprobando la broma del joven heredero. Para ellos, la pobreza de la niña no era una tragedia, era un espectáculo de circo, una curiosidad desagradable que había interrumpido su velada perfecta. Luz, la pequeña, no lloraba. Todavía no. Sus ojos grandes, de un color miel profundo, miraban a Julián con una mezcla de terror y una extraña fijeza. No miraba su traje caro, ni las luces, ni a la gente que se reía de ella. Su mirada se desviaba constantemente hacia el auto rojo, como si la máquina la estuviera llamando. «¡Seguridad!», bramó una voz desde el fondo, pero Julián levantó la mano, deteniendo a los guardias que ya corrían hacia ella. «¡Alto!», ordenó Julián, su voz destilando arrogancia. «Déjenla. Quiero ver esto. Quiero ver qué hace una niña de la basura frente a una obra maestra de la ingeniería italiana. Es divertido. ¿No les parece divertido?». Nadie se atrevió a contradecirle. Julián era el dueño de la noche, el hijo del dueño de todo. Si él quería jugar con la dignidad de una niña vagabunda, todos aplaudirían el juego. Luz dio un paso atrás, apretando más fuerte su saco sucio. El corazón le golpeaba en las costillas como un pájaro atrapado. Tenía hambre, mucha hambre, y el olor a perfumes caros le revolvía el estómago vacío. Pero había una fuerza invisible que le impedía salir corriendo. Una promesa. «El coche», susurró ella. Su voz era tan bajita, tan ronca por el frío de las calles, que apenas se escuchó. «El coche está triste». Julián, que esperaba una súplica o un llanto, parpadeó confundido por un segundo. Luego, la carcajada fue aún más fuerte, casi histérica. Se giró hacia sus invitados, abriendo los brazos como un presentador de televisión. «¿Escucharon eso?», gritó, con lágrimas de risa en los ojos. «Dice que el Ferrari está triste. Por Dios, esto es mejor que la comedia. Ahora resulta que las ratas son psicólogas de automóviles». El escarnio público cayó sobre Luz como una losa de cemento. Sentía el calor de la vergüenza subiendo por su cuello, a pesar de no haber hecho nada malo. Solo había dicho la verdad. Ella podía sentirlo. El metal rojo no vibraba con poder, vibraba con dolor. Pero ellos, con sus trajes limpios y sus almas ciegas,
No podían entenderlo. Julián volvió a centrar su atención en ella, pero esta vez la sonrisa había desaparecido. Sus ojos se volvieron fríos, depredadores. La diversión se había acabado y ahora quería sangre. Quería demostrar su superioridad aplastando a lo más débil que tenía enfrente. Caminó hacia ella, sus zapatos de charol haciendo un clic-clac amenazante en el suelo, acortando la distancia entre el mundo de oro y el mundo de barro. Luz se encogió, haciéndose lo más pequeña posible, esperando un golpe. La vida en la calle le había enseñado que cuando un hombre grande se acerca así, el dolor suele venir después. Pero Julián no la golpeó con la mano. Usó algo peor. Se detuvo a medio metro de ella, sacó un pañuelo de seda blanca inmaculada de su bolsillo y se cubrió la nariz y la boca con un gesto teatral de repulsión exagerada. «Dios mío», murmuró Julián, asegurándose de que el micrófono de solapa captara cada sílaba de su desprecio. «El olor es indescriptible. Huele a fracaso. Huele a alcantarilla. Aleja tus harapos de mi presencia antes de que tenga que quemar este traje». Luz sintió que las lágrimas finalmente se acumulaban en el borde de sus pestañas. No era el insulto lo que le dolía, era la injusticia. Ella se bañaba en las fuentes públicas cuando podía. Ella intentaba estar limpia. «No soy una rata», dijo Luz, levantando la barbilla con un temblor desafiante que sorprendió a algunos de los presentes. Su voz ganó un poco de fuerza, impulsada por la dignidad que su padre le había inculcado antes de morir. «Vine porque lo escuché. Desde afuera. El motor estaba haciendo un ruido que no es bueno». Julián bajó el pañuelo lentamente, mirándola como si un insecto acabara de hablarle de astrofísica. La audacia de la niña le ofendía profundamente. ¿Cómo se atrevía esa pordiosera a opinar sobre su máquina de $1.000.000? ¿Ruido? Julián soltó una risa seca, sin humor. «Niña estúpida. Este auto no hace ruido. Este auto canta. Es la máquina más perfecta jamás construida por esta compañía. Mi padre pagó a los mejores ingenieros del mundo para diseñarlo. ¿Y tú qué eres? ¿Una mecánica de carritos de supermercado? ¿Dónde aprendiste sobre motores? ¿En el basurero donde duermes?» La multitud soltó risitas nerviosas. La crueldad estaba cruzando la línea, pero el morbo era demasiado fuerte. Querían ver hasta dónde llegaría. «Mi papá me enseñó», respondió Luz, y al mencionar a su padre, una sombra de dolor cruzó su rostro sucio. Él sabía escuchar a las máquinas, y este auto está llorando porque le falta algo. La paciencia de Julián se rompió. Odiaba que le contradijeran, y odiaba aún más que lo hiciera alguien que, según su visión del mundo, no debería ni existir. Se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal, su rostro contorsionado por la ira contenida. «Escúchame bien, basura», siseó entre dientes, bajando la voz para que fuera más intimidante. «No me importa quién era tu padre. Seguramente era un borracho inútil que no sabía cambiar ni una llanta. Por eso su hija está aquí pidiendo limosna y molestando a gente decente. No tienes ni idea de lo que dices. Eres ignorante, sucia y sobras en este mundo». Las palabras golpearon a Luz más fuerte que cualquier bofetada. Apretó los puños dentro de las mangas largas de su poncho. Podían insultarla a ella, pero no a su papá, no a Mateo, el mejor hombre que había conocido. «No hable así de él», susurró Luz con la voz quebrada. «Hablo como quiero porque soy quien manda aquí», replicó Julián, enderezándose y recuperando su postura de magnate. «Y para demostrarte lo ridícula que eres, vamos a hacer esto». Julián se giró hacia el auto y dio una palmada en el capó del Ferrari. Un gesto irrespetuoso hacia la máquina que hizo que algunos entusiastas del motor en la sala hicieran una mueca. «Dices que el auto está triste, que no funciona bien. Perfecto. Te daré una lección de humildad que no olvidarás en tu miserable vida». Se volvió hacia la multitud, alzando la voz nuevamente. «Señoras y señores, voy a subirme a este auto ahora mismo. Voy a encenderlo. Y cuando el motor ruja como el león que es, cuando todos escuchen la perfección de esta máquina, voy a hacer que la seguridad tome a esta niña y la arroje al callejón trasero donde pertenecen los mentirosos». Julián miró a Luz con una sonrisa malévola.
Pero, si por algún milagro absurdo tienes razón, si este auto no enciende, entonces te lo regalo. Te doy las llaves, los papeles y hasta te pago el chofer. ¿Trato hecho? Era una apuesta segura. El coche había sido revisado por 3 equipos técnicos esa misma mañana. Era imposible que fallara. Julián solo quería ver la cara de decepción de la niña cuando el motor arrancara. Quería ver cómo se desmoronaba su pequeña fantasía antes de echarla a la calle. Luz no respondió. Solo miró el auto con una tristeza infinita. Sabía lo que iba a pasar. No porque fuera adivina, sino porque conocía el secreto que guardaba en su saco de arpillera. «Súbase», dijo Luz con una calma que heló la sangre de los que estaban cerca. «Pero no le grite al auto cuando no le responda. A nadie le gusta que le griten». Julián soltó una carcajada final, llena de incredulidad y desdén. «Mira cómo tiemblo», se burló. Con un movimiento ágil, Julián abrió la puerta del conductor del Ferrari. El interior olía a cuero nuevo y exclusividad. Se deslizó en el asiento, acomodándose como un rey en su trono. Miró a través del parabrisas a la pequeña Luz, que parecía una mancha insignificante frente al poderío del vehículo. Julián colocó su dedo sobre el botón de encendido Start Stop en el volante. Sonrió a la cámara de la prensa que transmitía en vivo. «Adiós, niña rata», murmuró para sí mismo, y presionó el botón. El salón quedó en un silencio sepulcral, esperando el rugido. Todos contenían la respiración. Luz cerró los ojos y bajó la cabeza, apretando el saco contra su corazón, esperando el sonido del fracaso del millonario. El dedo de Julián presionó el botón rojo con la fuerza de quien firma una sentencia de muerte, esperando la explosión de potencia, el rugido gutural de los 1000 caballos de fuerza que harían temblar las copas de cristal en las manos de los invitados. Cerró los ojos un instante, anticipando la vibración del asiento contra su espalda, ese empuje físico que siempre le hacía sentirse invencible, superior, un dios moderno montado en un rayo de metal. Pero no hubo rugido, no hubo explosión, solo hubo un clic seco, metálico y patético. Un sonido pequeño y ridículo que resonó amplificado por el silencio absoluto del salón, rebotando en las paredes como una burla invisible. El motor de arranque gimió una vez, un sonido ahogado y rasposo, como un animal enfermo tosiendo sus últimos alientos, y luego murió por completo. El tablero digital parpadeó erráticamente antes de apagarse, dejando el interior del coche en una penumbra vergonzosa. Julián abrió los ojos de golpe. Su sonrisa de triunfador se había congelado en una mueca grotesca, una máscara de incredulidad que empezaba a resquebrajarse. Miró el volante, luego el botón, luego el tablero oscuro. «¿Qué?», murmuró, su voz carente de la proyección teatral de hace un minuto. Presionó el botón de nuevo, esta vez con desesperación, clavando la uña en el plástico. Clic, 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 nada. El Ferrari SF90 Stradale, la joya de la corona, el pináculo de la ingeniería automotriz, estaba tan muerto como una piedra en el fondo del mar. Un murmullo recorrió la sala. Ya no eran risas de complicidad. Era ese sonido incómodo, ese zumbido de abejas nerviosas que surge cuando algo sale terriblemente mal en un evento perfecto. Las miradas de admiración se transformaron en confusión y, lo que era peor para el ego de Julián, en lástima ajena. «¡Maldición!», gritó Julián, golpeando el volante de cuero con el puño cerrado. El golpe sordo asustó a algunas damas en la primera fila. «¿Qué le pasa a esta porquería?». Desde el fondo del salón, una sombra imponente se separó del grupo de espectadores. Era don Augusto, el padre de Julián. Caminaba lento, apoyándose en un bastón de madera oscura, pero su presencia llenaba el espacio más que cualquier grito. No miraba el coche, miraba a su hijo con una decepción tan profunda que pesaba en el aire. «Julián». La voz de don Augusto fue grave, tranquila, pero cortante como un látigo. «Deja de golpear el auto. No es un juguete que se arregla a golpes». Julián se giró hacia su padre, con el rostro enrojecido, las venas del cuello marcadas por la furia y la vergüenza. Sudaba frío. Sentía que el smoking, hecho a medida, de repente le apretaba demasiado, asfixiándolo. «Papá, es esta basura».
excusó Julián, señalando el tablero con manos temblorosas. Los mecánicos son unos incompetentes, los revisaron esta mañana. Despídelos a todos, esto es un sabotaje. Don Augusto llegó al borde de la plataforma. Ignoró los berrinches de su hijo y levantó la vista hacia el coche. Luego desvió la mirada hacia la pequeña Luz, que seguía parada en el mismo lugar, abrazando su saco sucio. La niña no se reía. No había ni una pizca de burla en sus ojos color miel. Solo había una confirmación silenciosa. Una tristeza resignada. Ella lo sabía. Ella lo había dicho. «Inténtalo una vez más, Julián», ordenó don Augusto implacable. «Delante de todos. Demuestra que eres capaz de controlar la máquina que pretendes heredar. O bájate y acepta que has hecho el ridículo». La presión era insoportable. Julián sentía las 200 miradas clavadas en su nuca como agujas calientes. Se volvió hacia el tablero. Sus manos resbalaban por el sudor. Por favor, arranca», pensó, rezando a un Dios en el que no creía. Apretó el botón y pisó el freno con fuerza. El motor hizo un sonido horrible. Un cra-cha-crt, que sonó a metal rompiéndose, a engranajes moliéndose unos contra otros. Fue un sonido de dolor mecánico tan agudo que varios invitados se taparon los oídos. Humo blanco, fino y con olor a quemado, empezó a salir tímidamente por las rejillas de ventilación del capó trasero. El coche había muerto definitivamente. Julián se quedó petrificado, con la mano aún en el botón, sintiendo cómo su mundo de perfección y control se desmoronaba. La risa de la multitud se había extinguido por completo, reemplazada por un silencio denso, crítico. El gran heredero había fallado. La rata tenía razón. Julián salió del coche como si el asiento estuviera ardiendo. Dio un portazo tan fuerte que el sonido retumbó en todo el salón, violando la sacralidad del vehículo de lujo. Estaba fuera de sí. La humillación le quemaba la piel, le nublaba la vista. No podía soportar el silencio de los invitados, no podía soportar la mirada de decepción de su padre, pero sobre todo, no podía soportar la presencia de la niña. Ella seguía allí, quieta, testigo de su fracaso absoluto. Julián bajó de la plataforma y caminó hacia ella como un toro herido, buscando a quien cornear. «Tú», bramó señalándola con un dedo acusador que temblaba de rabia. «¿Qué le hiciste? Tú le hiciste algo. Te vi merodeando antes del evento. Bruja del demonio». La multitud contuvo el aliento. Acusar a una niña de 5 años de sabotear un motor de alta tecnología era absurdo, patético, el último recurso de un cobarde. Pero Julián no escuchaba la razón, solo escuchaba el zumbido de su propio orgullo herido. Luz no retrocedió esta vez. El miedo inicial se había disipado, reemplazado por esa calma extraña que tienen los niños que han visto demasiadas cosas malas demasiado pronto. Soltó una mano de su saco y señaló el coche humeante. «Le duele el corazón», dijo Luz. Su voz era clara, sin titubeos, atravesando los gritos histéricos de Julián. «Está llorando aceite por dentro. Usted lo forzó. No quiso escuchar». «Cállate», gritó Julián, acercándose tanto que su saliva salpicó el suelo cerca de los pies descalzos de la niña. «Deja de hablar estupideces de corazones y llantos. Es una máquina. Son pistones y válvulas. No sienten». «Sí sienten», respondió Luz, mirándolo directamente a los ojos. Había una sabiduría antigua en esa mirada, algo que hizo que Julián sintiera un escalofrío involuntario. «Mi papá decía que las máquinas tienen alma, y cuando el alma está rota no caminan. Usted tiene un traje caro, pero no tiene oídos para escuchar». Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Fue un insulto directo a su inteligencia, a su estatus, a todo lo que él representaba. Que una niña en harapos le diera lecciones de moral y mecánica frente a la élite de la ciudad era intolerable. Julián soltó una risa maníaca, pasándose las manos por el cabello perfectamente peinado, desordenándolo. Parecía al borde de un colapso nervioso. «¿Ah, sí? ¿Tu papá el borracho te enseñó sobre el alma de los motores?» Julián se giró hacia el público, extendiendo los brazos. «Mírenla, la experta mundial en Ferraris. La ingeniera de la basura». Se volvió hacia ella y una idea perversa cruzó su mente.
Una forma de recuperar el control. Si él no podía encenderlo, nadie podía. El coche estaba roto. Era un fallo de fábrica. Pero si la ponía a ella en el auto y ella fallaba también, entonces la humillada sería ella. Él podría decir, «Ven, es imposible. El coche está defectuoso. No fui yo». Podría desviar la atención, convertir su fracaso en una lección cruel para la intrusa. «Muy bien, sábelo todo», dijo Julián, bajando la voz a un tono peligrosamente suave. «Dices que está llorando. Dices que sabes qué le pasa». Julián se hizo a un lado y señaló la puerta abierta del conductor con una reverencia burlona y exagerada. «Adelante, súbete». Don Augusto dio un paso adelante, golpeando el suelo con su bastón. «Julián, basta», advirtió el padre. «Ya has hecho suficiente espectáculo. Deja a la niña en paz». «No», interrumpió Julián, girándose hacia su padre con los ojos desorbitados. «Ella dice que sabe. Ella dice que yo no escucho. Pues que lo demuestre». Julián volvió a mirar a Luz. Sus ojos brillaban con malicia pura. «Te lo repito, niña, súbete. Si eres tan lista, si tienes esa magia de la que hablas, arráncalo. Haz que deje de llorar». La sala estaba en un silencio absoluto. Nadie se movía. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Era David contra Goliat, pero un Goliat enloquecido y acorralado. «Y te mantengo la apuesta», continuó Julián, su voz goteando veneno. «Si logras encender este auto, si logras hacer lo que yo, Julián de la Vega, no pude hacer, te lo regalo. Te firmo los papeles ahora mismo. Te vas de aquí conduciendo, o te lleva mi chofer a tu basurero en un coche de $1 millón. Hizo una pausa dramática, inclinándose sobre ella. «Pero si fallas», susurró. «Si te subes ahí y no pasa nada, voy a llamar a la policía y voy a decir que te vi robando piezas. Te vas a ir a la cárcel, tú y quien sea que te cuida. ¿Entendiste?» Era una amenaza vil. Cárcel para una niña de 5 años. Los murmullos de desaprobación crecieron, pero nadie intervino. El miedo al poder de la familia de la Vega era demasiado grande. Luz miró el coche. El humo blanco seguía saliendo suavemente. Parecía un animal herido pidiendo ayuda. Ella no pensaba en el valor del dinero, ni en la cárcel, ni en el Ferrari como un trofeo. Ella solo pensaba en la promesa que le había hecho a su papá antes de que él se durmiera para siempre. «Cuídalos, Luz. Son mi trabajo. Son mi vida». Luz apretó el saco de arpillera con fuerza. Dentro, el metal frío de la herramienta parecía calentarse, como si respondiera a su tacto. «Está bien», dijo Luz. Su voz sonó pequeña en el gran salón, pero firme. Julián parpadeó, sorprendido de que aceptara. Esperaba que llorara y saliera corriendo. «¿Qué dijiste?», preguntó. «Dije que está bien», repitió Luz, dando un paso hacia la plataforma. «Voy a curarlo». La niña comenzó a caminar hacia el auto. Sus pies descalzos subieron el primer escalón de mármol negro. Parecía una hormiga subiendo al Olimpo. Julián se apartó, cruzándose de brazos con una sonrisa de suficiencia, esperando el momento exacto para destruirla cuando fallara. Pero mientras Luz subía, algo cambió en su postura. Ya no caminaba encorvada, caminaba con un propósito. Al llegar a la puerta del conductor, que quedaba muy alta para ella, tuvo que ponerse de puntillas para mirar adentro. El olor a cuero y gasolina quemada la golpeó, pero para ella, ese no era un mal olor. Era el olor de su papá cuando llegaba a casa. Era el olor del amor. Luz se giró un segundo hacia Julián. «No se preocupe», le dijo con una inocencia que desarmaba. «El coche lo perdonará. Las máquinas no guardan rencor, solo las personas hacen eso». Julián sintió que la cara le ardía. Quería gritarle, quería sacarla de allí a patadas, pero algo en la seriedad de la niña lo dejó clavado en el sitio. Luz se agarró del marco de la puerta y con un esfuerzo torpe pero decidido trepó al asiento del conductor. Era tan pequeña que sus pies no llegaban ni de lejos a los pedales y su cabeza apenas asomaba por encima del volante. Parecía una muñeca abandonada en un asiento de nave espacial. La multitud se estiró para ver mejor. Julián contuvo la respiración, preparando su discurso de victoria y humillación. Luz, sentada en la inmensidad del cuero beige,
No tocó el botón de encendido. En su lugar, empezó a desatar el nudo sucio de su saco de arpillera. Luz estaba sentada en la inmensidad del asiento del conductor, un trono de cuero diseñado para hombres poderosos, donde ella apenas era un punto frágil y desentonado. Sus pies colgaban en el vacío, balanceándose suavemente sobre la oscuridad de los pedales que no alcanzaba. El silencio en el salón era absoluto, denso, cargado de una expectación morbosa. 200 personas contenían el aliento, esperando el momento exacto en que la niña fracasara para soltar la carcajada que tenían atorada en la garganta. Julián, de pie junto a la puerta abierta, se cruzó de brazos. Su impaciencia era física. Golpeaba el suelo con la punta de su zapato de charol, marcando un ritmo nervioso. ¿Y bien?, soltó Julián, su voz resonando con un eco metálico en el interior del coche. ¿Qué estás esperando? ¿Una invitación por escrito? ¿O te has dado cuenta de que esto no es un triciclo de juguete? Luz no lo miró. Estaba ocupada con el nudo de su saco. Sus dedos pequeños, con las uñas sucias de tierra y grasa vieja, luchaban contra la fibra áspera de la arpillera. El nudo estaba apretado, endurecido por la lluvia y el tiempo, protegiendo lo único de valor que le quedaba en el mundo. «No me presione», murmuró Luz, sin levantar la vista. «Las cosas importantes no se hacen a las corridas». «Increíble», exclamó Julián, girándose hacia la multitud con una sonrisa incrédula. «Ahora la vagabunda me da lecciones de gestión del tiempo. Señores, esto es surrealista». Volvió a mirar a la niña, su tono destilando veneno. «Tienes 10 segundos antes de que te saque de ahí por el cuello de ese trapo que llamas ropa». 10, 9. Luz ignoró la cuenta regresiva. Con un último tirón, el nudo cedió. La boca del saco se abrió como una flor marchita, exhalando un olor a polvo antiguo y aceite de motor que chocó violentamente con el aroma a perfume francés y cuero nuevo del habitáculo. Julián arrugó la nariz, asqueado. «¿Qué vas a sacar de ahí? ¿Tu almuerzo podrido? ¿Ratas muertas? No ensucies mi tapicería». Luz metió la mano en el saco con una reverencia casi religiosa. Lo primero que sacó no fue comida. Fue metal, pesado, frío, oxidado. ¡Clang! El sonido fue agudo y doloroso. Luz depositó una llave inglesa vieja, grande y manchada de grasa negra, directamente sobre la consola central de fibra de carbono pulida. El contraste era brutal. La herramienta de un obrero pobre rayando la superficie de un objeto de lujo incalculable. «¿Pero qué haces?», gritó Julián, abalanzándose hacia adelante como si le hubieran clavado un puñal. «Quita esa chatarra de ahí. Vas a rayar el acabado. Esa consola cuesta más que tu vida entera». Luz puso su mano pequeña sobre la llave inglesa, protegiéndola como si fuera un hueso sagrado. «No es chatarra», dijo ella, y por primera vez su voz tembló de ira, no de miedo. «Es la mano de mi papá. Es con la que él le daba de comer a este motor cuando era solo un bebé de metal». Julián se detuvo en seco, con la mano en el aire, desconcertado por la absurda afirmación. ¿Un bebé de metal? La niña estaba delirando, pero Luz no había terminado. Volvió a meter la mano en el saco. Julián observaba, fascinado por el horror de la escena, incapaz de apartar la mirada. Esta vez, la mano de la niña salió con más delicadeza, sosteniendo algo frágil. Era una fotografía. Estaba arrugada, con las esquinas dobladas y una mancha de aceite en el borde inferior. Luz la alisó con la palma de la mano contra el volante. En la imagen, en blanco y negro, se veía a un hombre joven, con el rostro manchado de grasa, sonriendo con una felicidad radiante mientras abrazaba un enorme bloque de motor. El mismo bloque de motor que ahora descansaba, silencioso y muerto, detrás de los asientos. Luz pegó la foto en el centro del tablero, justo encima de los relojes digitales apagados. La sostuvo allí un segundo con su dedo índice, asegurándose de que el hombre de la foto pudiera ver el camino. «Listo», susurró ella. «Ahora sí estamos todos». Julián miró la foto desde arriba. A esa distancia, solo veía un papel sucio manchando su obra de arte. «¿Eso es todo?», se burló Julián, recuperando su postura arrogante. «¿Tu gran plan maestro es hacer vudú con basura oxidada y fotos viejas?».
¿Crees que el coche va a arrancar por lástima al ver a tu familia de fracasados? Luz giró la cabeza lentamente y lo miró. Sus ojos color miel brillaban con una intensidad que hizo que Julián diera un paso atrás involuntariamente. Mi papá no es un fracasado, dijo ella con una calma aterradora. Él construyó el corazón de este auto. Y él me dijo que cuando el corazón se detiene, no se arregla golpeándolo. Se arregla recordándole quién es. Basta de poesía barata, estalló Julián, mirando su reloj de oro. Se acabó el tiempo. ¿Seguridad? Espere, interrumpió don Augusto desde abajo. El viejo magnate había avanzado hasta quedar al pie de la plataforma. Sus ojos estaban fijos en la foto arrugada sobre el tablero. No podía verla con claridad, pero algo en la silueta del hombre de la imagen le revolvió el estómago. Una memoria lejana, una deuda pendiente. Déjala terminar, Julián. Pero papá está llenando el coche de basura. He dicho que la dejes terminar, tronó don Augusto. Julián apretó los dientes, furioso, pero obedeció. Se cruzó de brazos y miró a Luz con odio puro. Muy bien, bruja, tienes 1 minuto, haz tu magia, y cuando falles, voy a disfrutar viendo cómo te arrastran fuera de aquí. Luz respiró hondo. El aire del coche sabía a encierro. Cerró los ojos un momento, bloqueando la imagen del hombre enfadado, bloqueando las risas, bloqueando el miedo. Solo quedó ella, la llave inglesa oxidada, la foto de su padre y la bestia dormida. Luz abrió los ojos. Ya no miraba a Julián. Para ella, él había dejado de existir. Ahora toda su atención estaba en el monstruo mecánico que la rodeaba. Levantó su mano derecha y en lugar de ir hacia el botón de Start que Julián había presionado tantas veces, comenzó a acariciar el cuero del salpicadero. Lo hacía con suavidad, con un ritmo lento y circular, como quien acaricia la cabeza de un perro asustado para ganarse su confianza. «Ya sé que te asustaron», susurró Luz, tan bajito que solo Julián, que estaba pegado a la puerta, pudo escucharla. «Te gritaron y te pegaron, eso duele. A mí también me duele cuando me gritan». Julián rodó los ojos, soltando un resoplido de exasperación. «Dios, está hablando con el tapizado», murmuró para sí mismo. «Está loca de remate». Pero Luz siguió. Deslizó su mano pequeña por el borde del volante, bajando hacia la columna de dirección, palpando el plástico duro y frío. Sus dedos buscaban algo. No un botón visible, no una palanca marcada con símbolos brillantes. Buscaban una cicatriz. «Papá me dijo que te dejó un secreto». Continuó hablando con el coche, con un tono de complicidad. «Me dijo que eras tan fuerte que a veces te olvidabas de cómo respirar. Y que él te hizo un botoncito especial. Un botoncito para cuando tuvieras miedo». La mano de Luz bajó más, metiéndose debajo del volante, en esa zona oscura y llena de cables, donde los conductores normales nunca miran. Julián se puso tenso. «Oye, saca la mano de ahí», gritó alarmado. «Vas a arrancar los cables. Eso es el sistema eléctrico». Luz no se detuvo. Sus dedos pequeños y ágiles se movían como arañas en la oscuridad, tocando, sintiendo, buscando una irregularidad en la superficie lisa del panel inferior. «¿Dónde estás?», susurró. «Papá dijo que estabas aquí». «Cerca de la rodilla derecha, donde nadie mira». De repente, sus dedos rozaron algo. No era un interruptor grande, era una pequeña palanca, no más grande que una moneda, escondida detrás de una tapa de fusibles falsa, que parecía parte del moldeado de plástico. Era un defecto invisible para el ojo, pero táctil para quien conocía el mapa. Una sonrisa iluminó la cara sucia de Luz. Una sonrisa genuina, de niña que encuentra su juguete perdido. «Te encontré», dijo. Julián, viendo que la niña tenía medio brazo metido dentro de las entrañas del tablero, perdió la paciencia por completo. «Se acabó, estás rompiendo mi auto». Julián se lanzó hacia adelante para agarrarla del brazo y sacarla a la fuerza. Pero en ese preciso instante, Luz accionó la pequeña palanca oculta. ¡Clac! El sonido fue mecánico, seco, proveniente de algún lugar profundo en la parte trasera del chasis. No fue un sonido electrónico. Fue el sonido de una válvula física abriéndose, liberando presión.
Julián se congeló a medio camino, con la mano extendida hacia la niña. El coche emitió un suspiro. Literalmente. Un siseo largo de aire comprimido escapando, seguido de un zumbido eléctrico que no había sonado antes. Era un zumbido grave, profundo, como si la sangre hubiera empezado a circular de nuevo por las venas de metal. Las pantallas del tablero, que habían estado muertas y oscuras, no se encendieron de golpe. Primero parpadearon en un tono rojo tenue, un modo de emergencia que Julián jamás había visto en el manual. ¿Qué hiciste?, balbuceó Julián, retrocediendo un paso, asustado por la reacción de la máquina. Luz retiró la mano de debajo del tablero y se limpió la grasa en su poncho. Le abrí la garganta, explicó con naturalidad. Papá decía que este auto tiene tanta fuerza que a veces se ahoga con su propio aire. Hay que dejarlo respirar primero. Hay que pedirle permiso. La multitud estaba en silencio sepulcral. El zumbido del coche crecía en intensidad, una vibración baja que se sentía en el suelo. No era el motor encendido todavía. Era la preparación. Los sistemas hidráulicos se estaban alineando. La bomba de combustible comenzó a cantar un silbido agudo. Papá me enseñó la canción, dijo Luz, volviendo a poner las manos sobre el volante, pero sin tocar el botón de encendido todavía. Dijo que no arranca si no le cantas primero. ¿Cantar? Julián miraba el tablero con las luces rojas parpadeando como ojos diabólicos. ¿De qué demonios hablas? Luz cerró los ojos y empezó a tararear. No era una canción compleja, era una melodía simple, una nana infantil, pero la tarareaba con una precisión rítmica extraña. Lo que nadie sabía, excepto el hombre muerto de la foto, era que esa canción no era magia. Era ritmo. El sistema de inyección de ese prototipo específico tenía un defecto de calibración en el software de seguridad. Si intentabas arrancarlo de golpe, cuando estaba bloqueado por presión, el ordenador cortaba la energía para proteger el motor. Pero si esperabas, si dejabas que la bomba de gasolina hiciera su ciclo, si contabas los segundos exactos que duraba esa nana, Luz contaba los segundos en su cabeza, disfrazados de música. 1, 2, 3. Duérmete, niño. 4, 5. Duérmete ya. Julián miraba fascinado y horrorizado. La niña mecía su cuerpo suavemente al ritmo de su tarareo. El coche parecía responder. Las luces del tablero cambiaron de rojo a ámbar. Un relé hizo clic en la parte trasera. Otro clic. Otro. Parecía que el coche estaba chasqueando los dedos al ritmo de la niña. «Es imposible», susurró don Augusto, acercándose más, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Reconocía ese sonido. Reconocía esa secuencia. Era la secuencia de prueba manual, la que solo usaba Mateo cuando ajustaba los pistones a oído. Luz terminó la nana. Abrió los ojos. El tablero ahora brillaba con un color verde intenso, invitante, listo. Todo el sistema estaba purgado, la presión liberada, los sensores reseteados. El Ferrari ya no estaba triste, estaba hambriento. Luz miró a Julián, que estaba pálido como un fantasma. «Ahora sí», dijo ella. «Ahora ya no tiene miedo. ¿Quiere escuchar cómo ruge un león?» Julián no pudo responder. Tenía la boca seca. El miedo se apoderó de él. No miedo a la niña, sino miedo a lo que estaba a punto de suceder. Miedo a perder. Luz levantó su dedo índice, pequeño y sucio, y lo colocó sobre el botón de Start. No lo golpeó con furia como Julián. Lo acarició, lo presionó suavemente, como quien toca el timbre de su propia casa. «Despierta, grandulón», susurró, y empujó el botón a fondo. El dedo de Luz, pequeño y manchado de hollín, terminó su recorrido. El botón rojo se hundió en el tablero con una suavidad que parecía imposible, como si el plástico se hubiera derretido bajo su toque. Por una fracción de segundo, no pasó nada. Un instante de vacío absoluto donde Julián sintió un alivio enfermizo. Una última esperanza de que la niña fallara, de que todo fuera una farsa, de que su humillación se detuviera ahí mismo. Abrió la boca para soltar una carcajada, para gritar «¡Te lo dije!», para recuperar su trono. Pero el aire se rompió antes de que él pudiera emitir sonido alguno. «¡Kabom!»,
No fue un arranque, fue una detonación, una explosión de vida. El motor V8 biturbo, que minutos antes yacía inerte como un cadáver de metal, despertó con una ferocidad que hizo temblar el suelo de mármol del salón. El sonido fue visceral, profundo, un rugido gutural que resonó en el pecho de cada uno de los 200 invitados. No era el sonido asmático y roto que había provocado Julián. Era una sinfonía de potencia pura, un barítono perfecto y agresivo que llenó la estancia, haciendo vibrar los cristales de las lámparas de araña. Julián dio un salto hacia atrás, trastabillando sobre sus propios pies, como si el auto le hubiera ladrado en la cara. El terror y la sorpresa lo hicieron perder el equilibrio, y tuvo que agarrarse de una columna decorativa para no caer de espaldas. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco pálido de un cadáver en cuestión de segundos. Las luces LED delanteras del Ferrari se encendieron de golpe, cortando la penumbra del salón con dos haces de luz blanca, afilados como láseres, que impactaron directamente contra el pecho de Julián, dejándolo ciego, expuesto, desnudo ante la multitud. Luz no se inmutó, no saltó, no se asustó. Sentada en el asiento gigante, con las manos firmes en el volante que vibraba con la fuerza de los 1000 caballos de fuerza, la niña cerró los ojos y sonrió. No era una sonrisa de triunfo arrogante, era una sonrisa de paz. Inclinó la cabeza hacia el tablero, pegando su oreja al cuero, escuchando el latido constante y rítmico de la máquina. «Ya está», susurró ella, su voz perdida bajo el estruendo del motor, pero audible para su propio corazón. «Ya pasó el frío. Ya estás despierto». La multitud estaba petrificada. Las copas de champán quedaron suspendidas en el aire, olvidadas. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo miraban con los ojos desorbitados la imagen imposible que tenían delante. Una niña indigente, vestida con harapos, dominando a la bestia más cara y sofisticada del mundo, como si fuera una mascota obediente. Luz movió su pie derecho, estirándolo al máximo hasta rozar apenas el acelerador. Le dio un toque suave. Brum, brum. El motor respondió al instante, subiendo de revoluciones con una agilidad felina, y luego volviendo a un ralentí perfecto, ronroneando como un gato gigante satisfecho. El humo blanco que salía antes había desaparecido. Ahora el escape solo escupía calor y poder. Julián, recuperando el aliento, se frotó los ojos, cegado por los faros. Miraba el auto y negaba con la cabeza, una y otra vez, en un espasmo de negación. «No, no puede ser», balbuceaba, su voz ahogada por el sonido del motor. «Es un truco. Es un truco. Ella hizo algo. Ella rompió el bloqueo». Se separó de la columna y caminó hacia el auto, pero esta vez no con arrogancia, sino con miedo. El sonido del motor lo intimidaba. Era como si el coche, que antes lo había rechazado, ahora se burlara de él en su propia cara, obedeciendo a una nadie. Luz abrió los ojos y miró a través del parabrisas. Vio a Julián acercarse. «No se acerque mucho», gritó Luz alzando la voz por encima del rugido. «Todavía está nervioso. Si lo asusta, se apaga de nuevo». Era mentira, por supuesto. El coche estaba perfecto, pero Luz sabía que ese hombre emanaba una energía oscura que a las máquinas no les gustaba. Julián se detuvo al lado de la ventanilla. Miró el tablero encendido. Todas las agujas estaban en su sitio. Temperatura óptima, presión de aceite estable, ninguna luz de advertencia. Era la perfección mecánica absoluta. Lo que él, el heredero, el experto, el dueño, no había logrado en 10 intentos, esa niña sucia lo había conseguido en uno solo, usando una nana y una palanca secreta. La realidad del momento cayó sobre Julián como una tonelada de ladrillos. La apuesta. Había apostado el coche, delante de todos, delante de la prensa, delante de su padre. «Apágalo», dijo Julián, su voz temblando casi suplicante. «Apágalo ahora mismo, niña estúpida». Luz lo miró con curiosidad. «¿Por qué?», preguntó. «Se siente bien, está cantando. ¿No lo escucha? Es la canción que le gusta a mi papá». «Te digo que lo apagues», gritó Julián, golpeando el techo del coche con la palma abierta, desesperado por silenciar ese sonido que era la prueba viviente de su incompetencia. Luz suspiró. Le dio una última caricia al volante.
Descansa un ratito más. Le susurró al coche. Giró la llave imaginaria. Presionó el botón de stop. El motor se cayó de inmediato, dejando un silencio ensordecedor en el salón. Un silencio mucho más pesado que el anterior. Ahora no era expectación, era juicio. Julián se quedó allí parado, respirando agitadamente, sintiendo cómo 200 pares de ojos le quemaban la espalda. Se sentía desnudo. Su smoking de $5.000 parecía de papel. Había perdido. Y lo que era peor, había perdido contra alguien a quien consideraba menos que humano. «Sáquenla de aquí», susurró Julián, con la voz rota, dirigiéndose a los guardias de seguridad que miraban atónitos desde las esquinas. «Sáquenla y denle algo de dinero. Que se vaya ya». Quería borrarla, quería que desapareciera para poder fingir que esto nunca había pasado. Pero entonces el sonido seco y rítmico de un bastón golpeando el mármol rompió la tensión. Toc, toc, toc. Don Augusto avanzaba. La multitud se abrió ante él como las aguas del Mar Rojo. Su rostro era ilegible, duro como la piedra, pero sus ojos estaban fijos en el interior del coche. No miraba a su hijo, miraba lo que había sobre el tablero. Don Augusto llegó hasta la puerta del conductor. Julián, al ver a su padre, intentó recomponerse, alisándose la chaqueta y forzando una sonrisa patética. «Papá, es un fallo del sistema de seguridad», empezó a excusarse Julián, hablando rápido y nervioso. Evidentemente el sensor estaba atascado y esta niña, por pura suerte, debió golpear algo que lo soltó. «Es una coincidencia. Voy a llamar a los técnicos para que...» «Cállate, Julián», dijo don Augusto. No gritó. No alzó la voz. Lo dijo con un tono de cansancio infinito, el tono de un hombre que se da cuenta de que ha fallado en la única tarea importante de su vida, criar a un hombre de bien. Julián cerró la boca de golpe, sintiéndose empequeñecer. Don Augusto se inclinó hacia el interior del coche. Luz, al verlo acercarse, se encogió en el asiento. Instintivamente, llevó su mano hacia el tablero para cubrir la foto y la llave inglesa, protegiéndolas con su cuerpo. «Son míos», dijo Luz, con voz temblorosa pero defensiva. «No robé nada. Los traje yo». Don Augusto se detuvo. Miró las manos sucias de la niña protegiendo esos objetos. Luego, miró su rostro. Debajo de la mugre y el pelo enmarañado, vio unos ojos que conocía. Unos ojos que había visto 1000 veces iluminarse con pasión por la ingeniería. «No te los voy a quitar, pequeña», dijo don Augusto, suavizando su voz hasta convertirla en un susurro ronco. «Solo quiero ver. ¿Me dejas ver?» Había algo en la voz del anciano, una tristeza compartida, que hizo que Luz confiara. Lentamente retiró la mano. Ahí estaba. La llave inglesa oxidada marca Snap-on, vieja, gastada por años de uso rudo. Y al lado, la foto arrugada. Don Augusto tomó la foto con una delicadeza extrema, como si fuera una reliquia sagrada. Sus manos, llenas de manchas de la edad y anillos de oro, temblaron al sostener el papel barato. En la imagen, Mateo sonreía. Llevaba el mono azul de la fábrica, manchado de grasa, y tenía el brazo alrededor del primer prototipo del motor SF-90. Mateo, el ingeniero jefe. El genio silencioso que trabajaba 18 horas al día. El hombre que nunca pidió un aumento, solo más recursos para el laboratorio. Don Augusto sintió un nudo en la garganta que le impedía respirar. «Mateo», susurró el magnate, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, perdiéndose en su barba canosa. Julián, viendo la escena, soltó un bufido de impaciencia. «¿Quién diablos es Mateo?», preguntó con desdén. «¿El padre borracho de la niña? Papá, por favor, deja esa foto sucia y saquemos a esta gente de aquí. El evento se está arruinando». Don Augusto se giró lentamente hacia su hijo. La mirada que le lanzó fue tan terrible, tan cargada de decepción y furia contenida, que Julián dio un paso atrás. «¿Que quién es Mateo?», repitió don Augusto, alzando la voz para que todo el salón lo escuchara. Su voz retumbó en las paredes. «¿Preguntas quién es Mateo?». El anciano levantó la foto en el aire, mostrándola a los invitados, a la prensa, a todos. «Este hombre al que tu ignorancia llama borracho es Mateo Cruz».
gritó don Augusto, y su voz se quebró por la emoción. Es el hombre que diseñó el motor que tú no pudiste encender. Es el hombre que pasó 5 años durmiendo en el taller para que tú pudieras presumir de este coche hoy. Un murmullo de shock recorrió la sala. Los invitados se miraron entre sí. La historia del ingeniero fantasma era un rumor en la empresa, pero nadie conocía los detalles. Don Augusto bajó la foto y miró a Luz, que seguía sentada en el coche, observándolo con ojos grandes. Mateo murió hace 6 meses, continuó don Augusto, hablando ahora más bajo, pero con una intensidad que helaba la sangre. Murió de un infarto en la línea de pruebas. Su corazón falló porque se lo dio todo a esta empresa, a este coche. El magnate se volvió hacia Julián, apuntándolo con el dedo. El mismo dedo con el que Julián había señalado a Luz antes. Y tú tienes el descaro de llamar rata a su hija. Julián estaba pálido. Boqueó, intentando buscar una salida, una excusa. Yo no sabía. Nadie me dijo, balbuceó Julián sudando. Papá, ella estaba sucia, entró sin permiso. ¿Cómo iba a saber yo? No lo sabías porque nunca miras a las personas, Julián, le cortó don Augusto. Solo miras su ropa, solo miras lo que tienen, no lo que son. Don Augusto volvió a mirar el interior del coche. Señaló la llave inglesa oxidada sobre la consola de fibra de carbono. Mira esa herramienta. Esa llave vale más que todo tu armario de ropa de diseñador. Con esa llave, Mateo construyó el imperio que tú vas a heredar. Y esta niña, don Augusto extendió la mano y tocó suavemente el hombro de Luz a través de su poncho sucio. Esta niña tiene más derecho a estar sentada en ese asiento que tú. Luz miró al anciano. Papá dijo que el coche era su amigo, dijo ella con voz suave. Dijo que tenía que venir a despedirme porque se lo iban a llevar. ¿Despedirte?, preguntó don Augusto con el corazón roto. Sí, asintió Luz. Nos echaron de la casa después de que papá se durmió. Vivimos en la calle ahora. Pero quería ver que el coche estuviera bien antes de irnos a otro lugar. La confesión de la niña cayó como una bomba atómica moral en el centro del lujo. La hija del ingeniero estrella, la hija del hombre que había creado la riqueza que celebraban esa noche, estaba viviendo en la calle, pasando hambre y frío, mientras ellos bebían champán. El silencio en el salón era doloroso. La vergüenza ajena era palpable. Las mujeres bajaron la mirada, avergonzadas de sus joyas. Los hombres carraspearon, incómodos. Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La realidad de su crueldad lo golpeó de frente. No había humillado a una intrusa cualquiera. Había humillado a la hija del héroe de la compañía. Había pisoteado el legado de su propia familia. Miró a Luz. Ya no veía a una niña sucia. Veía sus propios zapatos de charol reflejados en la carrocería del auto, y se veía a sí mismo, pequeño, mezquino y miserable. Julián intentó hablar, pero la voz no le salía. La arrogancia se había evaporado, dejando solo un vacío frío y aterrador. Don Augusto tomó la llave inglesa del tablero y se la entregó a Julián, empujándosela contra el pecho con fuerza. «Sostén esto», ordenó. «Siente el peso. Pesa porque tiene trabajo y sacrificio. Algo que tú desconoces». Julián sostuvo la herramienta fría y grasienta. Le manchó el smoking impecable, pero esta vez no le importó. Miró la grasa negra en sus manos manicuradas y sintió náuseas de sí mismo. «Julián», dijo don Augusto, con una voz que exigía una decisión inmediata. «Hiciste una apuesta. Todos te escucharon». Julián levantó la vista, con los ojos vidriosos. Recordó sus propias palabras gritadas con soberbia minutos antes. «Te doy mi Ferrari si logras encenderlo». «Sí», susurró Julián. «¿Y bien?», presionó su padre. «Un hombre es lo que cumple, no lo que promete. ¿Qué vas a hacer?». Luz miraba a ambos, sin entender del todo la gravedad de lo que estaba pasando. Solo quería su llave de vuelta. Julián miró el coche, luego miró a Luz, y por primera vez en toda la noche vio a la niña. Realmente la vio. Vio el hambre en sus pómulos, vio el frío en sus labios agrietados, vio la dignidad en su postura. La transformación comenzó. No fue mágica, fue dolorosa. Fue el sonido de su ego rompiéndose para dejar salir algo humano. Julián dio un paso hacia la niña, ignorando a la multitud,
ignorando a la prensa. Se acercó a la puerta abierta donde Luz seguía sentada con los pies colgando. Y entonces, el millonario arrogante hizo lo impensable. Se arrodilló. Se arrodilló en el suelo de mármol, sin importarle sus pantalones de sastre, quedando a la altura de los ojos de la niña. El sonido de las rodillas de Julián golpeando el mármol fue seco, un eco sordo que resonó más fuerte que cualquier grito. Allí estaba el príncipe de la ciudad, el heredero intocable, arrodillado ante una niña que olía a calle y abandono. La mancha de grasa de la llave inglesa que Julián sostenía se había transferido a la pechera blanca de su camisa, arruinando una prenda que costaba más de lo que una familia promedio ganaba en un mes. Pero Julián ni siquiera lo notó. Levantó la vista. Desde esa posición, Luz ya no era pequeña. Desde el suelo, ella parecía inmensa, una gigante moral sentada en el trono que él no había merecido ocupar. Julián intentó hablar, pero la garganta se le cerró. Sentía un ardor en los ojos, una presión detrás de los párpados que no sentía desde que era niño. Miró los pies de Luz, que colgaban a pocos centímetros de su cara. Estaban negros, cubiertos de callos y heridas mal curadas. Las uñas estaban rotas. Vio una pequeña cicatriz en su tobillo, rosada y reciente. Comparó esos pies con el pedal de aluminio pulido del acelerador, diseñado para ser pisado por suelas italianas. La disparidad era tan grotesca, tan violenta, que Julián sintió náuseas físicas. «Yo», empezó Julián, su voz rota, irreconocible. «Yo no sabía que tenías frío». Fue una frase estúpida, pensó de inmediato. No sabía que tenías frío. Claro que lo sabía, todo el mundo lo sabía. Pero él había elegido no verlo. Había elegido ver basura en lugar de ver a una niña temblando. Luz lo miró desde arriba, ladeando la cabeza con curiosidad. Para ella, los adultos ricos eran como estatuas, duros, fríos y siempre mirando hacia otro lado. Ver a uno romperse, ver a uno llorar, era algo nuevo. «El frío no importa», dijo Luz con esa lógica aplastante de la supervivencia. «Lo malo es cuando se mete adentro, cuando te olvidas de que hay sol». Julián bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada limpia de la niña. Miró la llave inglesa en sus manos. Snap-on, pesada, real. Tu papá. Julián tragó saliva, el nombre le quemaba en la lengua. Mateo. Él te hablaba de mí. Luz asintió lentamente. Sí, decía que el hijo del jefe tenía manos suaves, que nunca se había manchado. Pero decía que eras importante, porque tú ibas a cuidar lo que él construía. Julián cerró los ojos, y una lágrima caliente, pesada, cayó sobre el metal de la llave. La ironía era devastadora. Mateo, el hombre al que él ni siquiera conocía, el hombre cuya muerte le había sido indiferente, había hablado de él con esperanza. Había creído en él. Y Julián le había pagado insultando a su hija, tratándola como a un animal. La culpa lo golpeó como un tsunami. No era solo vergüenza social, era un dolor espiritual profundo. Se dio cuenta de que todo su éxito, todos sus trajes, todos sus coches, estaban construidos sobre los hombros de hombres como Mateo. Hombres que daban la vida y dejaban a sus hijas huérfanas en la pobreza, mientras él brindaba con champán. «Soy una basura», susurró Julián, apretando la llave contra su frente, manchándose la cara de grasa. «Perdóname. Por favor, perdóname. No por el coche. Perdóname por ser ciego». La multitud observaba, atónita. Ver a Julián de la Vega llorando en el suelo, abrazado a una herramienta sucia, pidiendo perdón a una mendiga, era una imagen que destruiría su reputación de tiburón de los negocios, pero que estaba construyendo algo mucho más sólido en ese preciso instante: su humanidad. Don Augusto, de pie detrás de él, no dijo nada. No lo ayudó a levantarse. Sabía que su hijo necesitaba quedarse ahí abajo un poco más. Necesitaba tocar el fondo para poder impulsarse hacia arriba. Luz, viendo al hombre llorar, hizo lo único que sabía hacer cuando alguien estaba triste. Se estiró desde el asiento, con cuidado de no caerse, y puso su mano pequeña y mugrienta sobre la cabeza perfectamente peinada de Julián. «No llore», dijo ella, acariciándole el pelo como si él fuera el niño. Papá decía que las lágrimas oxidan el alma si no las secas rápido. El contacto de la mano de Luz fue eléctrico para Julián. No sintió asco.
Sintió calor, sintió perdón. Sintió que esa mano pequeña pesaba más que toda la fortuna de su familia. Julián levantó la cabeza, con el rostro manchado de lágrimas y aceite negro. Ya no le importaban las cámaras, ya no le importaban los invitados. Hice una promesa, dijo Julián, con la voz ganando fuerza, una fuerza nueva nacida de la convicción. Y la voy a cumplir. Se puso de pie, tambaleándose un poco. Sus rodillas dolían, pero se sentía más ligero. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, mezclando la sal con la grasa, creando una pintura de guerra en su cara de niño rico. Se giró hacia el coche. Luz seguía ahí, mirándolo. Luz, dijo él pronunciando su nombre como si fuera sagrado. Bájate del auto, por favor. Luz obedeció al instante, asustada de haber hecho algo mal otra vez. Saltó del asiento, aterrizando descalza en el mármol frío. Agarró su saco de arpillera y se preparó para correr. No te vayas, Julián se apresuró a decir, arrodillándose de nuevo, esta vez para estar a su altura, cara a cara. No te estoy echando. Te estoy pidiendo que bajes porque necesito darte algo. Julián metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Sus dedos temblaban. Sacó un llavero de cuero rojo con el escudo del caballino rampante en oro. Pesaba. Eran las llaves del SF-90 Stradale. Las llaves que abrían la puerta a $600,000, a un estatus, a un mundo de poder. Julián tomó la mano de Luz, abrió sus dedos pequeños a la fuerza y depositó las llaves en su palma sucia. Luego cerró los dedos de la niña sobre el metal frío. Es tuyo, dijo Julián, mirándola fijamente a los ojos. Lo dije delante de todos. Si lo encendías, era tuyo. Y tú lo encendiste cuando yo no pude. Tú lo entendiste cuando yo fui sordo. Este coche, esta máquina perfecta, es tuya, Luz. Un grito ahogado recorrió la sala. La prensa empezó a disparar flashes como ametralladoras. Lo estaba haciendo. Estaba regalando el coche insignia de la marca a una niña de la calle. Los abogados de la empresa, al fondo del salón, se llevaban las manos a la cabeza, horrorizados por las implicaciones legales. Pero nadie se atrevió a detenerlo. La atmósfera era demasiado densa, demasiado sagrada. Tómalo, insistió Julián, empujando suavemente el puño cerrado de Luz hacia el pecho de ella. Véndelo, quémalo, haz lo que quieras, es tuyo, te lo ganaste. Es el pago por la lección que me acabas de dar. Julián sentía una liberación absoluta. Al regalar el objeto de su vanidad, sentía que se estaba limpiando el alma. Estaba comprando su redención con el juguete más caro del mundo. Luz miró su mano cerrada. Sentía el metal frío de las llaves clavándose en su piel. Miró el llavero brillante, con ese caballo dorado que parecía saltar. Sabía que eso era valioso. Sabía que la gente mataría por tener eso. Pero luego miró el auto rojo. Era enorme. Brillaba demasiado. Parecía un monstruo bonito, pero seguía siendo un monstruo de metal. Luz volvió a mirar a Julián. El hombre esperaba una sonrisa, un grito de alegría, tal vez un gracias. Esperaba haber resuelto el problema con un gesto grandioso. Luz abrió la mano lentamente. Las llaves brillaron bajo los focos. No, dijo ella. La palabra cayó como una piedra en un estanque. Julián parpadeó, confundido. ¿Cómo?, preguntó. Luz, no entiendes. Este coche vale una fortuna. Con esto puedes comprar una casa. Puedes comprar comida para siempre. Puedes... No sé manejar. Lo interrumpió Luz, con una simplicidad que desarmó todos los argumentos lógicos de Julián. Mis pies no llegan. Y no tengo dónde guardarlo. En la calle me lo van a robar o lo van a rayar. Luz extendió la mano y le devolvió las llaves a Julián. Él no las tomó, se quedó con las manos abiertas, paralizado. Pero... Te lo estoy dando. Es una promesa. Tienes que aceptarlo. Julián estaba desesperado. Si ella no aceptaba el coche, su sacrificio no valía nada. Su redención quedaba incompleta. Necesitaba que ella tomara el objeto para sentirse perdonado. Luz negó con la cabeza y dejó las llaves sobre el borde del escenario, al lado de los zapatos de charol de Julián. El coche no se come, dijo Luz tocándose el estómago, que hizo un pequeño ruido audible en el silencio cercano. Y el coche no da abrazos. Es frío.
Luz dio un paso hacia Julián, acortando la distancia. Levantó su cara sucia y lo miró con una seriedad que no correspondía a su edad. Mi papá decía que las cosas caras a veces son jaulas, explicó ella. Usted estaba en una jaula. Gritaba mucho, estaba enojado. Ahora que lloró se le ve mejor, se ve más persona. Julián sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La niña estaba rechazando $500,000 porque para ella eso era solo una carga. Ella no valoraba el símbolo de poder, ella valoraba la conexión humana. Ella valoraba que él hubiera dejado de gritar. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Julián con la voz quebrada, sintiéndose totalmente perdido. Su dinero no servía aquí, sus objetos no servían. Estaba desnudo. Dime qué quieres, te daré lo que sea. Luz miró alrededor del salón lujoso. Miró las mesas llenas de comida intacta que nadie estaba comiendo. Miró los pasteles, las frutas, las carnes. Tengo hambre, susurró. Y quiero que no me miren feo. Fue un golpe al corazón de la sociedad presente. Quiero que no me miren feo. No pedía joyas, pedía dignidad. Julián se levantó lentamente. Ya no era el mismo hombre que había subido al escenario hacía media hora. Ese hombre había muerto cuando el motor falló. El hombre que se levantó ahora tenía la camisa manchada, la cara sucia y el ego destrozado, pero tenía el corazón latiendo por primera vez. Recogió las llaves del suelo, no para guardárselas, sino porque entendió que el coche como objeto no era la solución. El coche era el medio. Está bien, dijo Julián asintiendo. No quieres el coche, lo entiendo. Es un trasto inútil para ti. Se giró hacia la multitud. Su mirada ya no buscaba aprobación, buscaba acción. «Escúchenme todos», gritó Julián. Su voz retumbó, pero esta vez no había arrogancia, había autoridad moral. Esta niña, Luz Cruz, hija del ingeniero Mateo Cruz, acaba de rechazar el SF-90 Stradale. Dice que no se come. Y tiene razón. Julián levantó las llaves en alto. Yo dije que el auto sería suyo. Y mi palabra es ley. Si ella no quiere el metal, le daré el valor. Caminó hacia el borde del escenario, donde estaba el subastador oficial del evento. Un hombre que había estado escondido en las sombras, aterrado por el drama. Vamos a subastar este coche. Ahora mismo, ordenó Julián. Y no quiero ofertas ridículas. Quiero que paguen por la historia. Quiero que paguen por el milagro que acaban de ver. Quiero que paguen por la niña que encendió lo que nosotros no pudimos. Julián se volvió hacia Luz y le extendió la mano. No para darle algo, sino para invitarla. Ven, le dijo suavemente. Vamos a convertir este hierro frío en comida caliente, y te juro por la memoria de tu padre que nunca más nadie te va a mirar feo mientras yo respire. Luz dudó un segundo. Miró la mano grande y limpia, ahora un poco sucia, de Julián. Miró a don Augusto, que asentía con una sonrisa orgullosa y llorosa al fondo. Luz levantó su mano y tomó la de Julián. El contraste era absoluto. La mano manicurada del millonario y la mano callosa de la niña huérfana. Pero cuando se cerraron, encajaron perfectamente. Julián sintió una oleada de calor. No era el calor de los focos. Era el calor de la redención. Caminó con ella hacia el centro del escenario, sin soltarla ni un instante. Empecemos la puja, dijo Julián al micrófono, con Luz a su lado. Y les advierto, el precio base es la dignidad de esta sala, así que vacíen sus bolsillos. Don Augusto, desde la primera fila, levantó su bastón. $2 millones, gritó el padre, abriendo la subasta no como un negocio, sino como una ofrenda de paz a su hijo y a la niña. La multitud estalló en aplausos, no aplausos educados, aplausos reales, eufóricos, catárticos. La tensión se había roto y la humanidad había inundado el salón. Luz, asustada por el ruido, se pegó a la pierna de Julián. Él, instintivamente, puso su mano sobre su hombro, protegiéndola, formando un escudo contra el mundo. En ese momento, Julián supo que el Ferrari nunca había sido lo más valioso en ese salón. $2 millones. El grito de don Augusto todavía resonaba en el aire, flotando como un desafío sobre las cabezas de la élite de la ciudad. El subastador,
Un hombrecillo calvo que hasta hace un minuto temblaba de miedo, recuperó el color en las mejillas. Golpeó su mazo contra el atril. Un sonido seco que despertó a la sala de su letargo de vergüenza. «Tenemos 2 millones por parte del señor Augusto de la Vega», anunció, su voz temblando por la adrenalina. «¿Alguien da más? Recuerden, señores, no están comprando solo un motor V8. Están comprando la única unidad en el mundo encendida por un milagro». Julián apretó la mano de Luz. La sentía pequeña, frágil, como si estuviera hecha de ramitas secas. Ella miraba a la multitud con ojos desorbitados, asustada por los gritos y los números que no entendía. «¿Qué pasa?», susurró Luz, tirando suavemente de la manga de la camisa manchada de Julián. «¿Por qué grita tu papá? ¿Está enojado conmigo?». Julián se agachó rápidamente, ignorando el protocolo, ignorando que estaba en medio de una subasta millonaria. Se puso a su nivel, creando una burbuja de intimidad en medio del caos. «No, Luz», le dijo, con una ternura que nadie en esa sala había visto jamás en él. «No está enojado. Está orgulloso. Está gritando números para asegurarse de que nunca más tengas que dormir con frío». «2,5 millones», gritó una voz desde el fondo. Era el dueño de una cadena de hoteles, un hombre que minutos antes se había reído cuando Julián insultó a la niña. Ahora, su rostro estaba rojo, no de risa, sino de una culpa desesperada. Quería comprar su perdón, quería lavar su conciencia con un cheque. 3 millones, rugió otro invitado, un banquero influyente, levantando su copa de champán como si fuera una espada. Por la niña, por la memoria de Mateo. La sala se convirtió en un campo de batalla emocional. Ya no era una subasta de un vehículo, era una competencia feroz por ver quién podía demostrar más humanidad, quién podía borrar más rápido la mancha de haber sido cómplice de la crueldad minutos antes. Los precios subían vertiginosamente. 3,200,000, 3,5 millones, 4 millones. Julián se levantó, mirando la escena con una mezcla de satisfacción y desprecio. Sabía lo que estaban haciendo. Sabía que muchos pujaban por vanidad, para quedar bien ante la prensa. Pero no le importaba. Si la vanidad de esos hipócritas servía para llenar el estómago de Luz, bienvenida fuera. De repente, Luz se soltó de su mano. Julián se giró, alarmado. La niña caminó unos pasos hacia el centro del escenario, mirando hacia una mesa cercana donde un camarero sostenía una bandeja de plata con canapés gourmet que nadie había tocado. Luz se quedó parada frente a la bandeja, hipnotizada. Su estómago rugió de nuevo. Un sonido gutural y triste que el micrófono de Julián, que estaba cerca, captó y amplificó por los altavoces. El ruido del hambre interrumpió la subasta en seco. 4 millones. El subastador se calló. Luz levantó la vista hacia el camarero, un joven que la miraba con lástima. «Señor», dijo Luz con voz tímida. «¿Eso es de verdad?». El camarero miró a Julián, buscando permiso. Julián sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Mientras ellos hablaban de millones de dólares, la niña solo veía un pedazo de pan. Esa era la desconexión real, esa era la tragedia. Julián corrió hacia la mesa, adelantándose al camarero. Agarró la bandeja entera de plata, sin importarle que la salsa de los aperitivos manchara aún más su ropa. Se arrodilló frente a Luz, ofreciéndole la comida como si fuera el tesoro más grande del universo. «Es de verdad, Luz», dijo Julián, con la voz ahogada. «Todo es tuyo. Come, por favor, come». Luz miró la bandeja llena de exquisiteces. Salmón, quesos caros, trufas. Pero sus ojos buscaron lo más simple. Con dedos temblorosos, agarró un pequeño panecillo. Se lo llevó a la boca y le dio un mordisco voraz, cerrando los ojos mientras masticaba. Una lágrima solitaria se escapó de sus ojos cerrados y corrió por su mejilla sucia, mezclándose con las migas en su barbilla. La imagen fue devastadora. La niña comiendo pan con desesperación en el escenario, rodeada de hombres que gritaban cifras astronómicas. Un sollozo se escuchó en la primera fila. Era la esposa del banquero, llorando abiertamente. La máscara de la alta sociedad se había caído por completo. Ya no había glamour. Solo había una realidad cruda y dolorosa. Julián acarició el pelo enmarañado de Luz mientras ella comía. Se giró hacia el público,
con los ojos ardiendo de intensidad. «¡Mírenla!», gritó Julián señalando a la niña que devoraba el pan. «Dejen de mirar el auto y mírenla a ella. Están pujando por un motor, pero ninguno de ustedes se acercó a darle un pedazo de pan cuando entró». El silencio fue sepulcral. Julián respiraba agitado, su pecho subiendo y bajando. $5 millones. La voz vino de don Augusto de nuevo. El patriarca había caminado hasta quedar al pie del escenario. Lloraba sin vergüenza, apoyado en su bastón. «Doy 5 millones. Y no quiero el coche. El coche se quema si es necesario. Doy 5 millones para que esa niña nunca más tenga que pedir permiso para comer». La multitud estalló en aplausos, pero esta vez eran diferentes. No eran aplausos de celebración, eran aplausos de rendición. Reconocían la derrota de su egoísmo ante la verdad absoluta del amor de un padre. El subastador golpeó el mazo 3 veces, rápido, como queriendo terminar con la tensión insoportable. Vendido al señor Augusto de la Vega por $5 millones. Luz dejó de comer un segundo, asustada por el golpe del mazo. Miró a Julián con la boca llena. «¿Ya terminaron de pelear?», preguntó con inocencia. Julián sonrió, una sonrisa triste pero llena de luz. Le limpió una miga de la comisura de los labios con su propio pulgar. «Sí, pequeña, ya terminaron. Ganaste tú. Ganó tu papá». Luz tragó el pan y miró hacia el techo, hacia las luces brillantes del salón. «Papá», susurró. «El señor Gritón ya no está gritando. Y el pan está rico». Julián sintió que esas palabras lo redimían más que cualquier donación. El señor Gritón ya no está gritando. Había logrado cambiar su historia en los ojos de la única persona que importaba en ese momento. El evento había terminado formalmente, pero nadie se había ido. La atmósfera en el salón había cambiado de una gala fría a algo parecido a una reunión familiar extraña y emotiva. Los camareros habían traído una silla de terciopelo al centro del escenario para Luz, quien ahora estaba sentada, balanceando los pies, con un plato de comida caliente en el regazo. Julián estaba de pie a su lado, actuando como su guardia personal. Había rechazado las toallas húmedas que le ofrecieron para limpiarse. Quería llevar la grasa y la suciedad un poco más, como una medalla de honor, como un recordatorio de dónde venía la verdadera riqueza. Don Augusto subió las escaleras del escenario con dificultad, ayudado por su bastón. Al llegar arriba, se detuvo frente a su hijo. Los dos hombres se miraron. Ya no eran el magnate decepcionado y el heredero inútil. Eran dos hombres que acababan de sobrevivir a un naufragio moral. «Lo hiciste bien al final», dijo don Augusto. Su voz era ronca, gastada por la emoción. «Cuando te arrodillaste, cuando te pusiste a su altura. Ahí fue cuando te convertiste en un de la Vega de verdad. No cuando te compraste ese traje ridículo». Julián bajó la cabeza, aceptando el cumplido con una humildad nueva. «Casi lo arruinó todo, papá. Casi la echo a la calle. Si tú no hubieras detenido a los guardias». «Pero no lo hiciste», interrumpió don Augusto, poniendo una mano pesada sobre el hombro de su hijo. «Escuchaste. Tarde, pero escuchaste. Y eso es más de lo que hacen la mayoría de los hombres en toda su vida». Don Augusto se giró hacia Luz. La niña dejó el tenedor y lo miró con respeto. Sabía que él era el jefe, el hombre importante del que hablaba su papá. «Luz», dijo el anciano inclinándose levemente. «El dinero de la subasta, los 5 millones, ya están transferidos. No van a la cuenta de la empresa». Julián tomó el micrófono una última vez para hacer el anuncio oficial, asegurándose de que quedara grabado en piedra. «Señoras y señores», dijo Julián, su voz firme, «quiero anunciar la creación inmediata del Fideicomiso Mateo Cruz. El 100% de lo recaudado hoy, más una donación personal de mi parte que igualará la cifra, será destinado exclusivamente al bienestar, educación y futuro de Luz Cruz». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. $10 millones. La niña que había entrado como una pordiosera saldría como una de las herederas más ricas de la noche. «Pero el dinero no cura el frío», dijo Julián, bajando el micrófono y mirando a Luz. Vio que la niña temblaba ligeramente.
El aire acondicionado del salón era fuerte, diseñado para hombres en trajes de lana, no para niñas en harapos de tela fina. Luz se frotaba los brazos, intentando darse calor, encogiéndose en la silla gigante. «¿Tienes frío?», dijo Julián. No fue una pregunta, fue una constatación dolorosa. Sin dudarlo un segundo, Julián se desabrochó su saco de smoking. La prenda, hecha a medida por un sastre italiano, de seda negra y solapas de satén, valía miles de dólares. Se la quitó con un movimiento fluido. Luz lo miró con los ojos muy abiertos. «No, se va a ensuciar», dijo ella mirando su propia ropa manchada. «Que se ensucie», respondió Julián con firmeza. «La ropa se lava, las personas se cuidan». Julián colocó el saco sobre los hombros de Luz. La prenda era enorme para ella. Le llegaba hasta las rodillas y las mangas colgaban vacías, pero al instante la niña dejó de temblar. Se agarró de las solapas de seda, sintiendo la calidez que guardaba la tela, el calor corporal de Julián. «Huele rico», murmuró Luz, hundiendo la nariz en el cuello del saco. «Huele a limpio». Julián se arrodilló de nuevo para abrocharle el botón central, envolviéndola como un tamalito de lujo. «Luz, escúchame», le dijo, tomándola de las manos cubiertas ahora por las mangas largas. «Nunca más vas a tener frío, te lo prometo, y no solo hablo de abrigos, nunca más vas a estar sola». Luz lo miró a los ojos buscando la mentira, buscando la trampa. No encontró ninguna. Solo encontró los ojos de un hombre que había aprendido la lección más dura de su vida. «¿Y el coche?», preguntó ella, señalando al Ferrari rojo que seguía detrás de ellos, testigo mudo de todo. «El coche se queda en el museo de la entrada», respondió don Augusto interviniendo, «con una placa. No dirá propiedad de la familia de la Vega, dirá encendido por Luz Cruz, hija del ingeniero Mateo Cruz, el motor que funcionó con amor». Luz sonrió. Una sonrisa amplia, a la que le faltaba un diente de leche, que iluminó su cara sucia más que cualquier reflector. «A papá le va a gustar eso», dijo ella. «Él siempre quiso ser famoso, pero le daba vergüenza. Ahora el coche es famoso por él». Julián se levantó y le ofreció la mano. «¿Nos vamos?», preguntó. «Hay una cena de verdad esperándote. No canapés fríos, sopa caliente, una cama suave». Luz miró su saco de arpillera, que seguía en el suelo. Dudó. «¿Puedo llevar mi llave?», preguntó. «¿Y la foto?». «Puedes llevar todo», aseguró Julián. Él mismo se agachó y recogió el saco sucio. Se lo echó al hombro, sobre su camisa blanca impoluta, ahora arruinada, cargando la miseria de la niña como si fuera el equipaje más valioso. «Vamos», dijo Julián. Luz bajó de la silla. Parecía una pequeña reina extraña, envuelta en un smoking de hombre gigante, caminando de la mano del millonario desaliñado. Mientras caminaban hacia la salida, la multitud se apartó espontáneamente, creando un pasillo de honor. Nadie aplaudió esta vez. El respeto era demasiado profundo para el ruido. Solo se escuchaba el clic-clac de los zapatos de Julián y el suave roce de los pies descalzos de Luz sobre el mármol. Al pasar junto al Ferrari, Luz se detuvo un segundo. Puso su mano sobre el faro delantero, que seguía tibio. «Gracias», susurró al coche. «Gracias por esperar a que yo llegara». Julián sintió un nudo en la garganta. Miró a su padre, que caminaba detrás de ellos como un guardián silencioso. Don Augusto le guiñó un ojo, un gesto de complicidad que Julián no recibía desde que tenía 5 años. Salieron del salón hacia la noche fresca, dejando atrás el lujo vacío para entrar en una vida llena de significado. «¿Julián?», preguntó Luz mientras cruzaban las grandes puertas de cristal. «Dime, Luz, ¿mañana me enseñas a manejar?», preguntó ella con seriedad. «Solo por si acaso el coche se pone triste otra vez». Julián soltó una carcajada, una risa real, libre, que resonó en la calle vacía. «Mañana te enseño lo que quieras, Luz, pero primero te voy a comprar zapatos». Y así, bajo la luz de la luna y los neones de la ciudad, el millonario y la niña caminaron juntos. Una familia improbable forjada en el fuego de un motor que se negó a arrancar sin amor. El aire de la noche golpeó sus rostros al salir del edificio, pero esta vez el frío no tenía dientes.
No podía morderlos. Julián caminaba con el saco de arpillera sucio al hombro, manchando su camisa de seda, mientras Luz, envuelta en el enorme smoking que le arrastraba por el suelo, se aferraba a su mano como si fuera el único ancla en un mar tormentoso. Un chofer uniformado corrió hacia ellos, abriendo la puerta trasera de una inmensa camioneta blindada negra. Al ver el estado de Julián y la niña cubierta de mugre, el hombre vaciló un microsegundo, sus ojos viajando de la niña a la tapicería de cuero beige inmaculado. «Señor Julián», empezó el chofer dudoso. «¿Desea que ponga una toalla o...?» «No», cortó Julián, su voz seca y firme. «Ella se sienta donde quiera. Si el cuero se mancha, compramos otro coche. Si ella se siente incómoda, tú te vas caminando. ¿Entendido?» El chofer asintió vigorosamente, tragando saliva, y abrió la puerta de par en par. «Entendido, señor, por favor». Luz subió con dificultad a la camioneta, que para ella era tan alta como una montaña. El interior olía a vainilla y a nuevo. Se sentó en la esquina más alejada, encogiéndose, tratando de ocupar el menor espacio posible, acostumbrada a ser invisible. Julián entró tras ella y se sentó a su lado, no lejos, sino cerca, rompiendo esa barrera invisible que la marginación había construido a su alrededor. Don Augusto subió al asiento del copiloto, girándose para mirarlos con una sonrisa cansada pero satisfecha. «A casa», ordenó don Augusto, «y llama a Rosa. Dile que prepare la habitación de huéspedes, la azul, y que tenga lista una sopa de pollo. Caliente. Mucha». Mientras el vehículo se deslizaba por las calles iluminadas de la ciudad, Luz pegó la nariz a la ventanilla tintada. Veía pasar las luces, los edificios, la gente caminando. Desde esa altura y tras el cristal blindado, el mundo parecía diferente, menos peligroso. «Julián», susurró sin dejar de mirar afuera. «Dime, ¿papá nos está viendo?», preguntó, su aliento empañando el vidrio. Él decía que desde arriba se ve todo, pero hay muchas luces en la ciudad, a lo mejor se encandila. Julián sintió una punzada en el pecho. Miró a la niña, esa pequeña filósofa de la calle que entendía la muerte con una naturalidad que a él le aterraba. «Nos ve, Luz», aseguró Julián, poniendo una mano sobre el hombro cubierto por su saco. «No importan las luces. Él tiene los ojos del corazón. Esos ven en la oscuridad. Y te aseguro que hoy está sonriendo tanto que debe estar iluminando todo el cielo». Luz se giró y lo miró. Por primera vez, sus párpados pesaban. La adrenalina del miedo, del hambre y de la confrontación estaba desapareciendo, dejando paso a un agotamiento profundo. Se recostó contra el asiento y, poco a poco, su cabeza se fue inclinando hasta descansar en el brazo de Julián. Julián se quedó inmóvil, apenas respirando para no despertarla. Miró la mancha de grasa que la mejilla de Luz estaba dejando en su camisa blanca. Sonrió. Esa mancha era su medalla. Esa mancha valía más que cualquier trofeo de polo o reconocimiento empresarial que tuviera en su estantería. La llegada y la purificación. La mansión de la Vega era un palacio moderno de cristal y acero, pero esa noche, por primera vez, se sintió como un hogar. Al entrar, el servicio estaba alineado, esperándolos. Rosa, la ama de llaves, una mujer robusta y maternal que había criado a Julián cuando su propia madre estaba ocupada en eventos sociales, se llevó las manos a la boca al ver a la niña. No hubo preguntas sobre la suciedad. Rosa vio los ojos de Julián, unos ojos que ella no había visto desde que él tenía 8 años, y entendió todo. «Pobrecita criatura», murmuró Rosa, acercándose con una toalla tibia que ya tenía preparada. «Ven, mi amor, vamos a quitarte ese frío». Luz se aferró a Julián. El miedo a lo desconocido volvió a surgir. «Está bien, Luz», dijo Julián agachándose. «Rosa es buena. Ella me cuidaba cuando yo tenía miedo a los truenos. Te va a dar un baño caliente, con burbujas. ¿Te gustan las burbujas?» «Nunca he visto burbujas», confesó Luz. «Solo en la tele de las tiendas». «Pues hoy vas a tener una montaña de burbujas», prometió él. Julián se quedó en el pasillo mientras Rosa se llevaba a Luz al baño principal. Durante 1 hora, escuchó el agua correr. Se sentó en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la pared, agotado pero incapaz de irse. Tenía que estar ahí.
Tenía que asegurarse de que ella supiera que él no se había ido. De repente, la puerta se abrió. Lo que salió no parecía la misma niña. El pelo rubio, limpio y desenredado, caía brillante sobre sus hombros. Llevaba un pijama de franela grueso, probablemente prestado de algún sobrino de Rosa, que le quedaba grande pero cómodo. Su piel estaba rosada por el agua caliente, limpia de grasa y hollín, pero lo más impactante eran sus ojos. Sin la capa de suciedad en su cara, sus ojos color miel brillaban con una intensidad sobrecogedora. Luz caminó descalza por la alfombra mullida y se paró frente a Julián, que seguía sentado en el suelo. «Las burbujas hacen cosquillas», dijo ella, con una sonrisa tímida. Julián sintió que las lágrimas volvían a picarle los ojos. Se puso de pie. «¿Te ves? Te ves hermosa, Luz». «Rosa tiró mi ropa», dijo ella, y su carita se ensombreció un poco. Dijo que estaba rota, pero guardó mi saco, y la llave, y la foto. Dijo que esas cosas no se tiran. «Rosa es sabia», asintió Julián. «Esas cosas son tu historia. La ropa vieja, esa ya no te servía. Esa ropa era de cuando tenías frío. Ahora tienes ropa de calor». La llevaron a la habitación azul, una cama inmensa, con sábanas de hilo egipcio y edredones de plumas, la esperaba. Luz miró la cama con desconfianza. Era demasiado grande, demasiado blanca. «¿Tengo que dormir ahí sola?», preguntó, abrazándose a sí misma. «No», dijo Julián rápidamente. Arrastró un sillón orejero grande y lo colocó al lado de la cama. «Yo me voy a quedar aquí, toda la noche. Si te despiertas, yo voy a estar aquí. Si tienes sed, yo voy a estar aquí. No voy a cerrar la puerta». Luz trepó a la cama. Se hundió en el colchón suave. Suspiró, un sonido largo y profundo, como si estuviera soltando años de tensión muscular. «Julián», murmuró ya con los ojos cerrados. «¿Sí? El coche rugió bonito hoy». «Sí, Luz, rugió precioso». «Buenas noches, Julián». «Buenas noches, Luz». Julián se sentó en el sillón, en la penumbra. No durmió. Pasó la noche viendo el pecho de la niña subir y bajar, asegurándose de que seguía respirando, asegurándose de que esto no era un sueño. Por primera vez en su vida, Julián de la Vega no pensaba en el precio de las acciones ni en su imagen pública. Pensaba en cómo diablos iba a aprender a peinar a una niña y en qué colegio sería lo suficientemente bueno para un genio que hablaba con los motores. Epílogo, 10 años después. El sol de la tarde caía dorado sobre la pista privada del Autódromo Mateo Cruz. El aire olía a asfalto caliente y caucho quemado, el perfume favorito de la familia de la Vega. Un bólido rojo, bajo y aerodinámico, cruzó la recta final a más de 300 kilómetros por hora. El sonido era un aullido perfecto, una nota aguda que desafiaba a la física. El coche tomó la última curva con una precisión quirúrgica, los neumáticos mordiendo el asfalto, y frenó justo frente a los boxes. Julián, ahora con 35 años y algunas canas prematuras en las sienes que le daban un aire distinguido y sereno, miró el cronómetro en su mano. Sonrió. «Nuevo récord», dijo don Augusto, sentado en una silla plegable a su lado. El anciano, ya con 80 años, se movía poco, pero sus ojos seguían vivos y astutos. Bajó 2 segundos. «Esa chica tiene gasolina en las venas». La puerta del coche se abrió hacia arriba. Un casco negro salió primero. Luego, una figura esbelta enfundada en un traje de piloto profesional rojo y blanco, con los logotipos de la Fundación Cruz en el pecho. Luz se quitó el casco y sacudió su cabello rubio, ahora cortado en un estilo práctico pero moderno. Tenía 16 años. Ya no era la niña pequeña y sucia. Era una joven fuerte, con una mirada inteligente y decidida, aunque mantenía esa misma dulzura en la sonrisa. «El diferencial trasero vibra un poco en la cuarta marcha», dijo Luz mientras se acercaba, quitándose los guantes. «Hay que ajustar la precarga, y el turbo derecho entra con 1 milisegundo de retraso. Se siente perezoso». Julián soltó una carcajada y le pasó una botella de agua. «Hola a ti también, señorita Perfección. ¿No puedes simplemente decir, corrí genial?» «Corrí genial», admitió Luz, bebiendo agua con sed. «Pero el coche puede estar mejor. Papá decía que siempre se puede estar mejor». «Mateo estaría infartado de verte conducir así», comentó don Augusto riendo. «O tal vez estaría gritando de orgullo,
Probablemente las dos cosas. Luz se acercó al abuelo y le dio un beso en la frente arrugada. ¿Cómo te sientes hoy, abuelo? Mejor ahora que te veo ganar, respondió él, apretándole la mano. Julián miró la escena con un orgullo que le hinchaba el pecho. Los últimos 10 años no habían sido fáciles. Había habido pesadillas, terapeutas, dificultades para adaptarse a la escuela y el miedo constante de Julián a fallarle. Pero también había habido risas, viajes, tardes enteras en el taller desarmando motores pieza por pieza y un amor que había sanado a ambos. Luz había resultado ser, en efecto, un prodigio. No solo conducía, entendía la mecánica a un nivel intuitivo que desconcertaba a los ingenieros de la universidad, donde ya tomaba clases avanzadas. «Oye», dijo Julián llamando su atención, «tengo algo para ti». «¿Más tareas de cálculo?», preguntó ella arqueando una ceja. «No. Ven». Caminaron juntos hacia el garaje principal del circuito. Allí, bajo una lona de seda roja, había algo oculto. Pero no era un coche nuevo. Julián retiró la lona. Era el viejo Ferrari SF90 Stradale, el mismo de aquella noche. Estaba impecable, brillante, conservado como la pieza de museo que era. Pero Julián había abierto el capó del motor. «Hoy es el aniversario», dijo Julián suavemente. 10 años desde que encendiste esto y apagaste mi estupidez». Luz pasó la mano por el guardabarros. El contacto con el metal la transportó instantáneamente a esa noche fría, al miedo, al olor de los canapés que no podía comer y al calor del saco de Julián sobre sus hombros. «Parece que fue en otra vida», susurró ella. «Lo fue», aseguró Julián. «Era una vida donde estábamos solos. Ahora no». Julián metió la mano en su bolsillo y sacó algo. No eran las llaves del coche. Era la vieja llave inglesa oxidada marca Snap-on. La había mandado a limpiar y barnizar para que no se deteriorara, pero mantenía sus cicatrices y manchas de uso. «Creo que te toca hacer el honor», dijo Julián, entregándole la herramienta. «Los mecánicos dicen que el motor está dormido porque lleva meses sin encenderse. Dicen que el sistema electrónico está bloqueado de nuevo por la falta de uso». Luz tomó la llave. Su peso le resultaba familiar y reconfortante. Sonrió con picardía. «Siguen sin entenderlo, ¿verdad?», dijo ella. «No está bloqueado. Está esperando». Luz se subió al asiento del conductor. Ahora sus pies llegaban perfectamente a los pedales. Sus manos llenaban el volante con autoridad. Miró la foto de su padre, Mateo, que seguía pegada en el tablero, ahora protegida por un pequeño marco de cristal integrado en el diseño. «Hola, papá», susurró. «Mira dónde estamos». Luz no necesitó buscar la palanca secreta. Su memoria muscular la llevó directo a ella. Clic. El sonido familiar de la presión liberándose. Cerró los ojos y por pura costumbre, por pura nostalgia, comenzó a tararear esa misma nana. Julián, de pie junto a la puerta, tarareó con ella en voz baja. Se sabían la canción de memoria. Era el himno de su familia. Luz abrió los ojos, que brillaban con lágrimas felices. «¿Listo, Julián? ¿Listo, Luz?» Ella presionó el botón. ¡Brum! El motor rugió con esa ferocidad intacta. Un grito de vida que resonó en todo el autódromo, asustando a las palomas que descansaban en las vigas. Era el sonido de la potencia, sí, pero para ellos era el sonido de una promesa cumplida. Julián miró a la joven mujer al volante, iluminada por las luces del tablero, riendo mientras aceleraba en vacío, haciendo cantar a la máquina. «Te doy mi Ferrari si logras encenderlo», murmuró Julián para sí mismo, repitiendo la frase que lo había empezado todo, pero esta vez con una sonrisa de gratitud infinita. «Y al final, tú fuiste la que me encendió a mí». La pantalla se fue a negro mientras el rugido del motor se mezclaba con la risa compartida de padre e hija, y un texto final aparecía suavemente en blanco. «Las máquinas se mueven con combustible, las personas solo con amor. Fin».